Todo comenzó cuando el magnate y director ejecutivo Adrián Montalvo salió de una reunión interminable en un rascacielos de Polanco. Eran casi las 9, y la ciudad vibraba bajo un cielo anaranjado que se apagaba entre los edificios. Adrián estaba agotado, solo quería volver a casa, quitarse el saco, servirse un whisky y dejar de fingir que todo en su vida estaba bajo control. Mientras su vehículo blindado se deslizaba entre el tráfico denso, miraba por la ventana con esa expresión ausente de quien vive rodeado de éxito, pero vacío por dentro. Y entonces la vio. Allí estaba ella parada frente a una farmacia, con una bolsa de compras medio rota y un rostro que mezclaba cansancio y ternura. A su lado 3 niños pequeños jugaban en la acera. Tenían los mismos ojos, la misma sonrisa, la misma mueca curiosa, exactamente igual que él. La escena duró apenas unos segundos antes de que otro coche bloqueara la vista. Adrián se enderezó bruscamente. «¡Detén el coche!», gritó al chofer con una urgencia que no recordaba sentir desde hacía años. El conductor frenó en seco y Adrián salió corriendo hacia la calle, el corazón desbocado. Miró a su alrededor, giró sobre sí mismo, pero ella ya no estaba. Solo el eco del tráfico, el olor a asfalto y la sombra de lo que acababa de ver. Sabía que era Camila Torres, la mujer que había amado hacía 6 años y a la que había abandonado sin una explicación. La vio de nuevo cruzando la calle con los niños, subiendo a un Uber, y quedó paralizado. El vehículo arrancó y con él se fue también el aire de sus pulmones. Se quedó quieto, con la garganta seca, el alma hecha un nudo y una sola pregunta latiéndole en la mente. ¿Y si esos niños eran suyos? De regreso en su departamento en Santa Fe, Adrián arrojó el saco sobre el sofá, sirvió una copa antes de las 5, algo que ya se había vuelto costumbre, y empezó a caminar de un lado a otro. La ciudad se veía inmensa desde los ventanales, pero dentro de él todo era un caos. Cada sorbo de whisky traía consigo recuerdos que dolían, la risa de Camila, su voz cuando hablaba de sus sueños, las noches donde él llegaba tarde y ella lo esperaba despierta, con el cabello desordenado y una sonrisa cansada. Y luego los niños, 3 pequeños idénticos a él. Tomó el celular y buscó su nombre en redes sociales. Nada, ni una foto, ni una cuenta activa, ni una sola mención. Camila había desaparecido del mundo digital como si nunca hubiera existido. Eso lo inquietó aún más, porque por más que había intentado olvidarla, jamás lo había conseguido. Era el tipo de amor que uno guarda en una caja cerrada con llave, porque sabe que abrirla dolerá demasiado. Encendió su computadora, abrió una carpeta cifrada con sus archivos personales y empezó a revisar fotos antiguas. Allí estaba ella, en la playa, riendo en su departamento, en pijama con su perro, con el cabello alborotado y los ojos llenos de vida. Una foto en particular lo detuvo, Camila abrazándolo por detrás, con la cara pegada a su cuello, justo antes de que todo se derrumbara. Sintió un nudo en la garganta, sabía lo que debía hacer. «Mateo, necesito que encuentres a alguien», dijo por teléfono a su asistente. «¿A quién, señor?» «Camila Torres. No tengo dirección, ni número, pero vive en Ciudad de México y tiene 3 hijos». Hubo un silencio. «¿Algo más?» «Sí, esos niños podrían ser míos». Mateo respiró hondo. «Entendido, señor, me encargo». Adrián colgó y se quedó mirando la ciudad desde el ventanal. Miles de luces, millones de vidas, pero en ese instante solo una importaba. No durmió bien esa noche. Se revolvió entre las sábanas, miró el techo, caminó por el apartamento como un fantasma. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen regresaba. Camila de pie, con los 3 niños a su lado, y esa mirada fue como si el pasado hubiera regresado sin permiso, dándole una bofetada. Al amanecer, antes de las 8, ya estaba en su oficina del piso 27. Su equipo lo saludó con respeto y sonrisas ensayadas. Él apenas respondió, se encerró en su despacho, cerró las cortinas y se quedó observando la ciudad. Por fuera todo seguía igual, los autos, el ruido, el movimiento, pero dentro de él había un torbellino. Abrió el móvil una vez más, tecleó su nombre en todas las redes posibles. Nada, ni rastro. Camila había desaparecido. Eso lo enfureció. ¿Cómo era posible que alguien pudiera borrarse tan por completo? ¿Y cómo era posible que él, con todos sus recursos, no pudiera encontrarla? Mateo entró con una carpeta y un café. ¿Alguna novedad?, preguntó Adrián, sin mirarlo. «Todavía no, jefe. Estamos rastreando actas de nacimiento y registros escolares, pero si cambió de apellido, va a tardar un poco». Adrián asintió. No estaba de humor para palabras vacías. Cuando su asistente salió, apoyó la cabeza entre las manos, cerró los ojos
y los recuerdos regresaron como ráfagas de viento caliente. 6 años atrás, se vio más joven, más impulsivo, con esa chispa que tenía antes de volverse millonario. En ese entonces, él y Camila vivían en un pequeño departamento en Narvarte. No tenían lujo alguno, pero eran felices. Él pasaba horas diseñando presentaciones, enviando correos, buscando inversionistas para su primera empresa. Ella, maestra de preescolar, llegaba agotada, pero siempre sonriendo. Se reían de cualquier tontería, cenaban pizza barata, a veces no tenían dinero para gasolina y se bañaban con agua fría, pero se tenían el uno al otro, y eso bastaba, hasta que llegó la gran oportunidad. Un fondo extranjero quería invertir en su proyecto, pero él tendría que mudarse a Monterrey por un año. Ahí comenzó la grieta. Le pidió que lo acompañara. Ella dijo que no podía abandonar a sus alumnos. Discutieron una y otra vez, cada vez con más rabia, con más orgullo, hasta que una mañana él se fue sin mirar atrás, sin despedirse, dejando tras de sí la historia que lo perseguiría toda su vida. Y esa mañana, 6 años después, el destino acababa de devolverle la factura. Adrián Montalvo estaba a punto de descubrir que el pasado nunca muere, solo espera el momento perfecto para volver a cobrar. Nada más dijo, tomó su mochila, su laptop, algunos papeles, y se fue. No hubo un adiós, ni una explicación, solo una nota absurda, escrita con prisa que decía: «Lo siento, no puedo quedarme». Así de cobarde era Adrián Montalvo aquella mañana. Nunca volvió a saber de Camila, pensó en escribirle 1000 veces, pero siempre lo posponía. El orgullo le ganaba a la culpa, y el tiempo, poco a poco lo iba sepultando todo. Después, llegaron los años dorados, los contratos, los viajes en jet privado, los millones en su cuenta, las entrevistas, los aplausos, los lujos que solo servían para distraerlo del vacío. Pero a veces, cuando el silencio se volvía insoportable, el recuerdo de Camila regresaba como un fantasma, y dolía. Dolía porque nunca hubo un cierre, porque la historia había quedado suspendida, como una canción interrumpida en la mejor parte. Y ahora, todo ese pasado lo alcanzaba de golpe, como si la vida misma le dijera: «No has terminado este capítulo». Adrián se levantó del sillón, con el pulso acelerado. Frente a la pared principal de su oficina tenía una vitrina repleta de premios, reconocimientos, fotos con políticos, empresarios y trofeos de éxito. Pero detrás, al fondo casi oculta, había una pequeña caja de madera que no tocaba desde hacía años. La tomó, la colocó sobre la mesa con las manos temblorosas y la abrió despacio, como si abriera una herida vieja. Dentro había una pulsera de hilo rojo que Camila le había regalado al principio, una carta escrita a mano, una entrada de cine arrugada y al fondo, algo que lo paralizó, una prueba de embarazo. Positiva. Adrián la sostuvo entre los dedos. El aire se le fue de los pulmones. No recordaba haberla guardado. Quizás ella la había dejado en el departamento antes de que él se marchara. O tal vez, él nunca quiso entender su significado. Pero ahora, al ver esa prueba y recordar a los 3 niños que había visto días atrás, todo encajaba. Camila sí había estado embarazada. Y él simplemente se había ido, se dejó caer en la silla. Miró al techo, tratando de contener la rabia, la tristeza, la culpa, todo mezclado en un mismo dolor. No sabía qué le dolía más, haberla dejado sola en aquel momento o haber perdido 6 años de la vida de sus posibles hijos. Entonces, su celular vibró. Era Mateo. «Encontramos algo, te mando la dirección en 5 minutos». Adrián miró la pantalla. Su respiración se volvió pesada. Sabía que ese mensaje lo conduciría directo al lugar donde su pasado lo esperaba, y que nada sería igual después de cruzar esa puerta. Una hora más tarde, llegó a la dirección que Mateo le había enviado. No quiso chofer. Condujo él mismo, con las manos sudorosas en el volante y la radio apagada. Cada semáforo parecía una sentencia. La zona no era peligrosa, pero estaba lejos de los lugares que él solía frecuentar. Calles con baches, cables colgando, puestos de tacos, tiendas pequeñas, niños descalzos jugando fútbol. El olor a pan recién hecho se mezclaba con el humo de los coches viejos. Aparcó frente a un edificio de 3 pisos con pintura descascarada. No estaba abandonado, pero sí olvidado por el tiempo. Miró el número 2 veces. Era allí. Se quedó un momento dentro del coche, respirando hondo, con el corazón golpeándole el pecho. Levantó la vista hacia el 3er piso. Algo dentro de él le decía que Camila estaba ahí. Pensó en subir, pero el miedo lo paralizó. ¿Qué iba a decir? «Hola, soy el idiota que te embarazó hace 6 años». Se rió sin ganas, pasándose una mano por el rostro. Mateo le había dicho que ella salía a trabajar alrededor de las 4. Eran las 3:30. Así que decidió esperar.
Durante esos 30 minutos no dejó de mirar la entrada del edificio. Cada sombra, cada movimiento, lo hacía contener la respiración. Era como vigilar una escena que no sabía si quería presenciar. Y entonces, a las 4 en punto, la puerta se abrió. Camila salió acompañada de 3 niños. Iban peinados con mochilas pequeñas, caminando en fila como soldaditos. Ella llevaba una bolsa grande al hombro y el celular en la mano. La misma postura serena, el mismo aire de fuerza, pero con una mirada cansada que decía más que 1000 palabras. Adrián sintió cómo se le deshacía el mundo. Abrió la puerta del coche sin pensarlo. Sus piernas se movían solas. Cruzó la calle, los alcanzó en la acera. Estaban a menos de 3 metros cuando pronunció su nombre, Camila. Ella se detuvo al instante. Los niños también. Se giró lentamente, paralizada. El silencio que siguió fue tan largo que el ruido de la ciudad desapareció. Ella no dijo nada, solo lo miró. Y en esos ojos, él vio todo: sorpresa, rabia, tristeza y algo que ya no era amor, sino cicatriz. ¿Podemos hablar?, dijo Adrián, en voz baja pero firme. Camila bajó la mirada, respiró hondo y sin mirarlo dijo a sus hijos: esperen un momento en la tiendita de la esquina. Los 3 obedecieron en silencio. Entonces lo miró directamente a los ojos. ¿Qué haces aquí? Él tragó saliva. No sabía por dónde empezar. Te vi hace unos días, frente a una farmacia. Estabas con ellos. Ella no respondió, solo lo observó, con una calma gélida. No me digas que fue casualidad, dijo finalmente con voz dura. No creo en casualidades. Ese día lo fue, pero hoy no. Hoy vine porque necesito saber. ¿Saber qué? Adrián respiró con dificultad. Si son mis hijos. Camila cruzó los brazos conteniendo un grito. ¿Y si lo son? ¿Qué vas a hacer? ¿Llevarlos contigo? ¿Arrebatarles su vida para meterlos en tu mundo de lujo y cámaras? No, respondió él. Solo quiero conocerlos, saber quiénes son. No sabía nada, Camila. Ella lo miró con los ojos brillantes, pero no lloró. No lo sabías porque no quisiste saber, porque te fuiste sin mirar atrás, como si yo no existiera. Me dejaste una nota, Adrián. Una nota. Él bajó la mirada. No había defensa posible. Tienes razón, murmuró casi sin voz. ¿Y ahora qué?, preguntó ella, con una dureza que cortaba el aire. Vienes a hacerte el padre arrepentido, el hombre poderoso que intenta llenar el vacío con lo que abandonó. No estoy aquí para fingir, estoy aquí para asumir lo que tenga que asumir. Si son míos, quiero estar ahí, no para quitártelos, ni para cambiarles la vida, solo para estar. Camila lo observó unos segundos, entre rabia y tristeza. A lo lejos, los niños la llamaron desde la tienda. Miró su reloj. Tengo que irme. Entro a trabajar a las 5. No tengo tiempo para esto. ¿Puedo verte otro día?, preguntó él casi suplicando. Camila dudó, pensó, luego sacó su celular, abrió una nota y escribió algo. Le mostró la pantalla. Mañana a las 6, en la cafetería de la esquina. Si llegas un minuto tarde, me voy. Adrián asintió, no dijo nada más. Ella dio media vuelta, fue por sus hijos, les tomó las manos y siguió su camino. Él se quedó allí, de pie viendo cómo se alejaban, con una piedra enorme en el pecho, pero también con algo nuevo, algo que no sentía desde hacía años. Pequeña, frágil, incierta, pero real. Adrián no pudo concentrarse en nada el resto del día. Canceló una reunión con inversionistas, ignoró los mensajes de su prometida, una mujer que apenas recordaba por qué seguía en su vida, y se encerró en su penthouse con las luces apagadas. Caminaba de un lado a otro como un león enjaulado, con el celular en la mano, mirando la dirección de la cafetería cada 5 minutos, como si las letras pudieran desvanecerse. Tenía una cita con Camila al día siguiente, pero su mente no entendía de paciencia. Había algo en su interior que no le daba tregua, una ansiedad eléctrica que lo empujaba a buscar respuestas esa misma noche. Fue a la barra de la cocina, sacó una botella de whisky y se sirvió un trago generoso sin hielo. El líquido le quemó la garganta, pero no logró apagar el fuego que tenía dentro. Se sentó frente a su computadora, encendió la pantalla y escribió un correo con manos temblorosas. Mateo, necesito saber más sobre Camila Torres. Todo, escuelas de sus hijos, trabajos, domicilios, registros, urgente. No habían pasado ni 5 minutos cuando el teléfono sonó. Era Mateo. ¿Estás seguro, jefe? Esto podría ser delicado. Hazlo, respondió Adrián sin dudar. Quiero saber si esos niños son míos. No voy a esperar a que me lo diga con palabras. Mateo vaciló. Podía oír su incomodidad al otro lado. Entendido. Pero le advierto, esto va a remover cosas. Ya están removidas, replicó Adrián antes de colgar. Se quedó mirando la pantalla en silencio con los dedos crispados. Sabía que estaba cruzando una línea. Sabía que eso no estaba bien, pero también sabía que no podía detenerse. Tenía esa sensación en el estómago,
un nudo que no se disolvía. Una voz interior gritaba que esos niños eran suyos, que no necesitaba una prueba genética para confirmarlo. Los había visto. Era como mirarse en un espejo dividido en 3 reflejos pequeños. Intentó dormir. Fue imposible. Cerró los ojos y lo único que veía eran los rostros de los niños, los mismos ojos, la misma expresión, la misma inocencia que él había perdido hacía mucho tiempo. Volvió a abrir el portátil. Buscó en Google cómo saber si un niño es tuyo sin prueba oficial. Las respuestas eran ridículas: intuición, coincidencias genéticas visibles, sueños premonitorios. Cerró todo. Apagó la computadora con rabia y se dejó caer en el sofá, mirando el techo inmóvil. El reloj marcaba las 2 de la madrugada, y por primera vez en muchos años, Adrián Montalvo se sintió realmente solo. La mañana siguiente amaneció con una neblina ligera cubriendo la ciudad. El cielo parecía un espejo gris donde el sol no se atrevía a asomar. Adrián se despertó antes del amanecer, más por ansiedad que por costumbre. Se duchó sin sentir el agua, cambiaba de camisa una y otra vez, incapaz de decidir cuál transmitiría menos culpa. Finalmente se vistió de negro como si asistiera a su propio juicio. Salió 1 hora antes. Condujo hasta la cafetería en silencio, sin música, sin pensamientos claros, solo con el zumbido constante de la duda repitiéndose como un mantra. ¿Y si sí eran sus hijos? Pidió una mesa en el rincón, lejos de las ventanas. El aroma a café tostado se mezclaba con el murmullo de las conversaciones ajenas. La pierna le temblaba sin control, rebotando contra el suelo. Miraba el reloj cada 2 minutos. A las 6 en punto pensó que no vendría. A las 6:10 ya sentía la presión en el pecho, el aire espeso, la frustración quemándole los nervios. Estaba a punto de levantarse cuando la puerta se abrió, y allí estaba ella. Camila entró con paso firme, sin prisa. Llevaba una blusa sencilla y el cabello recogido en una coleta alta, sin maquillaje, sin adornos, sin máscaras, tal como él la recordaba en los días en que el amor no necesitaba filtros ni promesas. Adrián se levantó, sin decir nada. Ella caminó hasta su mesa y se sentó frente a él con una serenidad que desarmaba. «Tienes 15 minutos», dijo, mirándolo a los ojos. Él asintió y tomó aire. «Gracias por venir. No lo hice por ti», respondió sin dudar. «Lo hice para que esto quede claro de una vez». Adrián bajó la mirada un segundo y luego la sostuvo. «Quiero saber si los niños son míos. No estoy aquí por culpa ni por nostalgia. Estoy aquí porque necesito la verdad». Camila lo escuchó en silencio, con las manos cruzadas sobre la mesa. «¿Y si te digo que sí?», preguntó finalmente. «¿Qué harías? ¿Te los llevarías? ¿Intentarías comprarlos con tu dinero, con tus promesas vacías?» «No», respondió él sin titubear. «Solo quiero estar ahí, conocerlos. No vine a quitarles nada. Vine a devolverles lo que les faltó». Camila exhaló despacio, con un gesto entre cansancio y contención. «No puedes llegar 6 años tarde y fingir que todo se soluciona. No tienes idea de lo que fue criar 3 niños sola, con 2 trabajos, haciendo malabares para pagar la renta y la comida. Mientras tú viajabas en jets privados, yo dormía 3 horas por noche». «Lo sé», murmuró él. «No tengo excusa». «¿Y por qué ahora?», preguntó ella, casi con un suspiro. «Porque los vi», respondió él con voz quebrada. «Y me vi en ellos. No puedo fingir que no pasó nada. No puedo seguir viviendo sabiendo que pueden ser mis hijos». Camila guardó silencio largo rato. Sus ojos brillaban, pero no derramó una sola lágrima. Finalmente abrió su bolso, sacó un sobre doblado y lo colocó sobre la mesa. «Esto es lo único que vas a tener por ahora», dijo con voz firme. Adrián lo tomó con cautela. Era una copia del acta de nacimiento de uno de los niños. Leyó el nombre: Emiliano Torres. El espacio del padre estaba vacío. «¿Por qué no me pusiste?», preguntó con un hilo de voz. «Porque no lo eras», respondió ella, sin dudar. «Porque no sabía si quería serlo. Y porque no iba a rogarle a nadie que lo fuera». Adrián apretó el papel entre las manos. «¿Y los otros 2? Lo mismo. Ninguno tiene padre registrado». Él tragó saliva con dificultad. El silencio entre ambos se volvió pesado, denso, casi insoportable. «¿Puedo verlos?», preguntó al fin. «No quiero invadir, solo hablar con ellos». Camila negó con la cabeza. No están listos, no entienden quién eres. Y no pienso permitir que te acerques a ellos con promesas que tal vez no cumplirás». «No les fallaré», dijo él con voz rota. «Eso mismo dijiste la última vez». La frase lo atravesó como una bala. Se quedó sin aire, sin palabras. Solo bajó la mirada, derrotado. Camila lo observó en silencio. Detrás de su firmeza había cansancio, años de lucha, una soledad que ni la rabia podía ocultar.
¿Puedo ayudarte en algo?, preguntó él con suavidad. No con dinero, con lo que necesites. Escuelas, comida, lo que sea. Ella negó. No quiero tu dinero, Adrián. No quiero deberte nada. No se trata de eso, replicó él. Se trata de ellos. Camila miró el reloj. Se te acabó el tiempo, dijo levantándose. Guardó el sobre, tomó su mochila y dio media vuelta sin despedirse. No miró atrás. Solo salió caminando, dejando a Adrián con la taza de café fría y el alma hecha trizas. Se quedó mirando por la ventana, viendo su reflejo deformado por el vidrio. Era el mismo hombre de siempre, sí, pero por dentro algo se había quebrado. Sabía que aunque ella no lo confirmara con palabras, ya lo sabía, lo sentía en los huesos, en cada respiración. Esos niños eran suyos, y no descansaría hasta demostrarlo. Durante los 2 días siguientes, Adrián no hizo otra cosa que pensar en ellos. No comió bien, no durmió, no atendió reuniones. Sus inversionistas empezaron a preocuparse, pero él solo respondía con evasivas. Su mente giraba en círculos, atrapada entre el pasado y lo que acababa de revivir. Sabía que Camila no le había contado todo. Sabía que detrás de su frialdad había miedo, y detrás del miedo, una verdad que aún no se atrevía a enfrentar. Y él por primera vez en su vida estaba dispuesto a luchar no por dinero, sino por amor, por redención y por 3 vidas que podrían cambiarlo todo. Sí lo son. La frase de Camila cayó entre ambos como un hacha limpia. No hubo gritos ni lágrimas, solo ese filo frío exacto que parte en 2 la vida de cualquiera. Adrián sintió que se le aflojaban las piernas. Por un segundo, todo el ruido de la calle, claxon, puestos de jugo, voces, se volvió un zumbido lejano. ¿Cómo? ¿Cómo se llaman?, alcanzó a decir, peleando con el aire. Emiliano, Bruno y Santiago, respondió ella sin apartar la mirada. Tienen 6 años. Les gustan los dinosaurios, el fut y las quesadillas de queso, no las de flor, por si un día te crees con derecho a opinar. Adrián tragó saliva. No estoy aquí para opinar, estoy aquí para asumir. Camila entrecerró los ojos. Asumir no es lo mismo que volver. Asumir no repara noches sin dormir. Trabajos dobles, ni explicaciones inventadas cuando preguntaban por su papá. Asumir no borra la nota que dejaste. Lo sé, dijo él, sin intentar defenderse. No vengo a borrar nada. Vengo a empezar por donde debí empezar. Camila revisó con la mirada la esquina donde los niños esperaban en el puesto de jugos. Luego volvió a él. Si de verdad quieres hacer algo, vas a seguir mis reglas. Las que digas. Primero, prueba de ADN. A tu costo, con un laboratorio serio. No porque dude, ya viste sus caras, sino porque si vas a entrar legalmente. Nada de medias tintas. Hecho, hoy mismo lo agendo. Segundo, 0 prensa, 0 fotos, 0 chofer rondando la cuadra. Si una sola imagen de mis hijos aparece en una nota de farándula o negocios, desapareces. No habrá fotos, te lo juro. Tercero, no te presentas como su papá. Por ahora eres un amigo de mamá. Si la prueba sale positiva, empezamos un proceso mesurado con psicóloga infantil. Ellos no son titulares de periódico. Son niños. Acepto. Todo. Adrián notó el temblor en su propia voz. Puedo conocerlos hoy 5 minutos como un amigo. Camila negó con suavidad. Hoy no, llegamos tarde. Y yo trabajo. Mañana domingo, Parque de los Venados, 10 en la AM. Juegas fut con ellos 15 minutos. Te vas. Sin regalos, sin promesas. Solo presencia. Él asintió con un alivio que quemaba. Gracias. De verdad, gracias. Camila dio medio paso como si fuera a irse, pero se detuvo. Una cosa más, Adrián. Supe que mandaste a alguien a averiguar de mí. Él cerró los ojos un instante. Sí, no debí, lo siento. No vuelvas a hacerlo. Su tono fue cuchillo envuelto en terciopelo. Yo me fui del mundo digital para protegerlos. No me empujes a desaparecer otra vez. No lo haré, te lo prometo. Los niños agitaron las manos desde el puesto. Camila respiró hondo, se acomodó la bolsa al hombro. Mañana a las 10. Si llegas 1 minuto tarde te vas. Estaré antes, dijo él, con una media sonrisa que no alcanzó a hacerlo. Ella caminó hacia los niños sin mirar atrás. Emiliano fue el primero en voltear y saludarlo con la palma abierta, como quien intuye un vínculo que todavía no sabe nombrar. Adrián respondió el gesto torpemente. Sintió que algo, muy adentro, hacía clic. No era triunfo, era destino. Adrián no volvió a la oficina. Manejaba sin recordar semáforos ni rutas. En el departamento, el silencio pesaba tanto como un juicio. Abrió el calendario, buscó 3 laboratorios, llamó al que mejor reputación tenía y pidió cita para lunes a las 7:30 am. Toma de muestra infantil con acompañante, especificó, pagó por adelantado.
El resto de la noche fue un ejercicio de no pensar en los 6 años perdidos. Preparó una mochila mínima con toallitas, curitas, gel, una botella de agua, un balón nuevo que dudó en llevar y terminó dejando. Camila había sido clara, sin regalos. A las 2:47 a.m., de pie frente a la ventana, envió un mensaje. Adrián, cita ADN confirmada. Lunes 7:30, te mando dirección en la mañana, gracias por mañana. El visto llegó a los 3 minutos, no hubo respuesta. No durmió, solo esperó la luz. La ciudad olía a tamal y pasto húmedo, familias, perros, bicicletas. Adrián llegó antes y se sentó en una banca, lejos de la fuente, con la gorra baja, sin escoltas. Repasó las reglas. Amigo, 15 minutos, sin promesas. A las 9:59, vio a Camila venir con los 3. Emiliano al centro, Bruno con una playera del Cruz Azul, Santiago arrastrando una patineta vieja. El corazón de Adrián desbocado. Hola, dijo Camila, neutral. Hola, respondió él, intentando que la voz no le temblara. Emiliano lo observó con descaro infantil. ¿Eres el amigo de mamá? Sí. Soy Adrián, amigo de tu mamá. ¿Juegan fut? Bruno levantó el balón que traían. Pero yo soy delantero. Perfecto, dijo Adrián. Yo atajo. El juego empezó tímido, y en 3 pases ya eran risas y gritos cortos. Adrián descubrió reflejos que no sabía que tenía. Bruno pateaba con fuerza, Emiliano organizaba, Santiago hacía fintas sin tocar el balón. Camila, de pie, los veía con los brazos cruzados, intentando que el gesto le protegiera el pecho. «Gol», gritó Emiliano, y por instinto chocó la mano de Adrián. El contacto fue un destello. «Buen tiro», dijo él con un orgullo que le calentó la cara. 15 minutos pasan volando cuando la vida empieza de nuevo. Camila miró el reloj. «Listo», avisó. Adrián se agachó al nivel de los niños. «Gracias por el partido. Mañana tengo una cita temprano, pero ¿podemos jugar otro día?» Emiliano miró a su mamá. Ella no negó ni afirmó. «Tal vez», dijo el niño, «si no te tardas». Camila intervino con suavidad. «Dile gracias al amigo». «Gracias, amigo», repitieron casi al unísono. Adrián se mordió la lengua para no decir algo que rompiera la regla. Se levantó, se colocó la gorra y dio 2 pasos atrás. «Nos vemos», miró a Camila. «Gracias», se alejó sin girar, como quien sostiene una copa llena hasta el borde. A los 20 metros volvió la vista. Santiago le hacía un gesto con la patineta en alto, como si mostrara un trofeo. Adrián levantó el pulgar y siguió. Recepción de paredes blancas, olor a alcohol y café recalentado. Camila llegó con los 3, puntuales como sentencia. Se registraron con iniciales como acordaron. La enfermera explicó el procedimiento. Hisopo, mejilla, rápido, no duele. Bruno apretó los labios. Emiliano preguntó si verían el resultado en pantalla como en las caricaturas. «Tarda», dijo Camila. «No hoy». Adrián firmó, pagó, dejó su muestra. Al salir el elevador tardó. En ese cubo de espejos, 4 rostros pequeños se parecían al suyo de maneras distintas. El hoyuelo, la ceja levantada, la forma de apretar la mandíbula. Camila sostuvo la mirada de Adrián solo un segundo. No había ternura, había templanza. «Te aviso cuando me den fecha de entrega», dijo. «Gracias. Si necesitas que los lleve a la escuela». «No», cortó con amabilidad férrea. «Aún no». Las puertas del elevador se abrieron, se fueron. Él quedó mirando su reflejo partir con ellos. A media mañana Mateo llamó. «Jefe, 2 paparazzi rondaron el parque ayer». Uno preguntó por los trillizos de Montalvo. El piso le cedió bajo los pies. «¿Cómo se enteraron?» «No sé». Pudo ser el investigador que contrató Marcela el mes pasado por los rumores del rompimiento, o alguien del edificio de Camila. Consigue a un abogado de familia y a una psicóloga infantil. Confidencialidad absoluta. Y Mateo, si vuelven a rondar los quiero lejos, sin escándalos. Colgó con la sensación vieja de guerra pero distinta. Esta no era por un contrato, era por vida. Minutos después, un mensaje. «Camila, me hablaron de fotógrafos afuera del parque. Si esto me explota, desaparezco. No me pongas en esa posición. Adrián, ya estoy ocupándome. Lo siento. No volverá a pasar. Camila, que no pase». Adrián apoyó la frente en el vidrio de su oficina. La ciudad seguía como siempre. Él ya no. Esa tarde, Marcela prometida ausente que él ya no pensaba hacerlo. Luego envió un correo a su equipo legal. Cancelar compromiso. Acuerdo de confidencialidad, sin declaraciones. Quemó puentes que ya ardían. Al anochecer, llegó el correo del laboratorio. Resultados listos en 72 horas. 72 horas que pesan como un año. Adrián no fue a casa. Manejaba sin rumbo cuando un balón golpeó su parabrisas.
cancha pública, niños con uniforme escolar jugando bajo una luz amarilla. Se estacionó a un lado, bajó, les preguntó si podía atajar 5 tiros. Se rieron, dijeron que sí. A la quinta atajada, uno gritó, «Porterazo, ¿eh?». Adrián sonrió por primera vez en semanas. La bandeja de entrada parpadeó a las 6:08 am. Asunto, informe comparativo, prueba de parentesco. Abrió el PDF con las manos húmedas. No necesitó más que el primer cuadro, esa palabra clínicamente seca. Paternidad 99% de Bruno, de Emiliano, de Santiago. Se quedó ahí, sentado en el borde de la cama, con el sol entrando apenas. No lloró, no pudo. La emoción era tan grande que no encontraba una salida. Escribió, «Adrián, listo, son míos. Te mando copia, dime cómo procedemos, tus reglas». La respuesta tardó 3 minutos. «Camila, lo sabía». Paso 1, psicóloga infantil. Paso 2, acuerdo de convivencia progresiva. Paso 3, escuela, salud, todo por escrito. Y una última regla. Si fallas una sola vez, si faltas a una promesa, si un fotógrafo se nos pega, te vas para siempre. Adrián escribió más lento que nunca. «Adrián, acepto todo. Gracias por no cerrarme la puerta». Pasaron 2 segundos, luego 4 palabras que valieron 6 años. «Camila, no es por ti, es por ellos». Ese sábado, en la misma cancha del parque, Adrián llegó con los tenis que no se había atrevido a usar en años. Camila, a distancia, hablaba con una mujer de lentes y cuaderno. La psicóloga, Emiliano colocó conos de colores. Bruno discutía alineaciones. Santiago, serio, le preguntó, «¿Vas a venir también el próximo domingo?». Adrián lo miró sin prisa, recordando todas las reglas. «Si ustedes quieren, sí». El niño pensó 2 segundos, sopesando algo que solo los niños saben medir. «Entonces, sí queremos». Adrián asintió y el mundo hizo ese pequeño clic que separa antes y después. No era absolución, no era final feliz, era el principio por fin de la historia que siempre debió escribir. Y mientras un telefoto discreto intentaba enfocar desde la reja, una mano firme bajó la cámara con un gesto tranquilo. «Aquí no, jefe, hoy no». La pelota rodó, el domingo olía a pasto, y 3 voces, idénticas y únicas, gritaron al mismo tiempo, «Pásala, amigo». Por primera vez la palabra dolió y sanó al mismo tiempo. Pronto tendría otro nombre, pero por ahora era suficiente. «Los 3, sí, los 3 son tuyos, Julián». Las palabras de Valeria fueron un golpe seco. Julián cerró los ojos un instante. El mundo giró dentro de su pecho, la garganta apretada, la boca abierta sin voz. Valeria lo miraba con los ojos enrojecidos, conteniendo una marea que no pensaba dejar salir. No lloró, no se quebró, pero estaba al borde. Y antes de que preguntes, «Sí, lo supe desde el primer día», continuó. «Me enteré una semana después de que te fueras. Pensé en llamarte, pero no pude. No quise. Tenía miedo, rabia, vergüenza, todo a la vez. Así que los crié sola. ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Porque no me creías? Porque estabas en otro mundo. Porque yo era un recuerdo para ti, no una persona, y porque no iba a criar a mis hijos con alguien que se fue sin mirar atrás». Julián apretó la mandíbula. «No tienes idea de cuántas veces pensé en volver, en llamarte, pero me decía que lo arruinaría todo, que estabas bien, y ahora que». Lo cortó. «Vienes a arreglarlo con un abrazo y un cheque». «No, vengo a pedir una oportunidad. No contigo, con ellos». Valeria se cruzó de brazos, respiró hondo. «No saben quién eres, nunca preguntaron por un padre porque no lo necesitaban, y ahora apareces con cara de vine a ser responsable. No es tan fácil. No quiero que sea fácil. Solo quiero acercarme poco a poco, con respeto, con calma. No te pido que me perdones, te pido que me dejes conocerlos». «¿Y qué les vas a decir? Que eres el padre mágico que apareció 6 años después». «No sé cómo hacerlo», admitió. «Solo sé que si me voy otra vez, no voy a poder vivir con eso». El silencio entre ambos se llenó con bocinas lejanas y una señora pregonando tamales. Finalmente Valeria habló. «Lo pensaré, pero si un día entras a sus vidas, no podrás irte, no a medias. Si vas a hacerles daño, prefiero que no los veas nunca». «No me voy», dijo Julián sin dudar. Valeria asintió una vez, caminó hacia los niños, los tomó de la mano y se alejó sin mirar atrás. Esta vez, sin embargo, no lo echó. Lo dejó quedarse en la orilla, un paso pequeño pero comienzo al fin. Desde esa confesión Julián dejó de pensar en otra cosa. El trabajo se volvió ruido de fondo, correos sin responder, llamadas perdidas, juntas canceladas. En su cabeza solo cabían 3 nombres, Emiliano, Leo y Mateo. Sus hijos, sus hijos. Aún así la ansiedad lo devoraba. No era desconfianza hacia Valeria,
Era la necesidad visceral de ver la verdad escrita, un papel, un código, un porcentaje, algo que dijera, sí, son tuyos, no hay vuelta atrás. Y aunque sabía que estaba mal, se dejó arrastrar por el impulso. Un jueves, se estacionó a una cuadra de la escuela, vidrios polarizados, motor apagado, manos sudorosas. Había conseguido la dirección gracias a Mateo. No avisó, no pidió permiso, solo fue. Cuando los niños salieron, rieron, se empujaron, balancearon las mochilas. Se parecían tanto a él que le ardieron los ojos. Un auxiliar alto y barbado los acomodó en una banca. Julián bajó del auto con una pequeña bolsa zip. Hola, dijo, sonriendo tenso. ¿Se acuerdan de mí? Soy Julián, amigo de su mamá. Emiliano asintió, el que habló con ella frente al edificio. Oigan, ¿me ayudan con algo? Es una sorpresa. ¿Tienen chicle? ¿Un cepillo? ¿Algo que hayan usado? Leo sacó una paleta mordida. Julián se agachó, la tomó con cuidado, la metió en la bolsa. Perfecto, gracias campeón. Ya verán qué sorpresa. No alcanzó a terminar. Valeria venía a paso firme desde la esquina, ceño fruncido, bolso al hombro. ¿Qué haces aquí? Pasaba cerca, quería ver cómo estaban. Nada más. ¿Los tocaste?, preguntó, helada. Claro que no. No vuelvas a merodear sin avisar, dijo, cruzada de brazos. Entendido. Se llevó a los niños sin despedirse. Julián se quedó viéndolos alejarse. Luego volvió al coche, guardó la paleta en una caja rígida dentro de la guantera. Al día siguiente la envió a un laboratorio privado, ADN urgente. Ya tenía su propia muestra de saliva. Todo listo. 3 días después, un correo cifrado, positivo. Emiliano 99%. Esa tarde compró juguetes, 3 iguales, libros, mochilas, zapatos. Llenó la cajuela de cosas que creyó que podían necesitar. Escribió, necesito hablar contigo, es urgente. Valeria no respondió el primero, ni el segundo, ni el tercero. 2 días después, Julián apareció sin avisar en su trabajo. Ella salía de una cafetería donde lavaba platos por las tardes. Lo vio y se detuvo en seco. ¿Me sigues?, disparó. Necesitamos hablar. ¿Qué hiciste ahora? Me hice una prueba, dijo. ADN. Usé una muestra de Emiliano. Lo siento, la necesitaba. Valeria lo apartó hacia la pared furiosa. ¿Estás enfermo? No puedes andar quitándoles cosas a mis hijos sin permiso. ¿Quién te crees? Soy su padre, soltó Julián. Y varios se giraron. Bajó la voz. Perdón, pero lo soy. No tienes ningún derecho. Me mentiste. Dijiste que querías conocerlos y montaste esto a mis espaldas. Tenía miedo de que me cerraras la puerta otra vez. Necesitaba saber. Pues te la acabas de cerrar tú. Su voz era hielo. Escúchame bien. Si vuelves a acercarte sin mi consentimiento, llamo a un abogado y pido una orden de restricción. Y sí tengo testigos. Te estás llevando por delante lo único que estoy obligada a cuidar, su paz. Julián tragó saliva. Miró la bolsa con juguetes asomando en el coche. Sintió vergüenza por no haber entendido nada. Tienes razón, dijo al fin. Crucé una línea. No va a volver a pasar. Solo, dime cómo hacerlo bien. Valeria lo sostuvo con la mirada un segundo largo. Su voz fue más baja pero firme. Si de verdad quieres estar, vas a seguir mis reglas. Primero, laboratorio oficial y consentimiento. Sin trampas. Segundo, 0 sorpresas, 0 llegar sin avisar. Psicóloga infantil. Y cuarto, nada de regalos que los confundan. Tu presencia será tu aporte. El dinero después por las vías correctas. Acepto todo, dijo con la voz ronca. Y lo siento, de verdad, no me lo digas a mí, respondió. Díselo a la terapeuta cuando te toque. Y prepárate para escuchar lo que no quieres oír. Se fue. Julián no la siguió. Apoyó la frente en el volante y respiró hasta que dejó de temblarle el pecho. Luego llamó a Mateo. Consígueme al mejor abogado de familia que no salga en revistas, una psicóloga infantil con enfoque de apego, y agenda una cita con Valeria si ella acepta. Y Mateo, cancela la compra de juguetes. Devuelve todo. Entendido, jefe. Y una cosa más. Si alguien más vuelve a averiguar sobre ellos, lo despides, sin discusión. Hecho. Esa noche Julián escribió un mensaje y lo reescribió 10 veces antes de enviarlo. Julián, tienes razón. Cruzar esa línea estuvo mal. Ya contacté laboratorio con tu consentimiento y psicóloga infantil. Cuando tú digas, avanzamos. No vuelvo a aparecer sin avisar. Gracias por protegerlos, Eben de mí. La respuesta llegó horas después. Valeria, mañana 6:30 p.m. Videollamada con la psicóloga. Solo nosotros dos. Si llegas un minuto tarde, no seguimos. Y trae el resultado que hiciste aunque sea extraoficial. Quiero verlo. Julián,
Ahí estaré. Gracias. Apagó el teléfono y por primera vez en días se permitió no hacer nada. Sentado en la oscuridad, entendió que amar no era llenar una cajuela, ni ganar una discusión, ni colar una muestra en un sobre. Amar era aprender a esperar, a pedir permiso, a reparar con hechos y no con urgencias. La terapeuta, una mujer de voz serena y apuntes precisos, los escuchó por una hora. No exculpó a nadie. Nombró abandono, miedo, reparación, límites, ritmo. Propuso un plan. Confirmación oficial de filiación con consentimiento. 2. Circuito de convivencia progresiva. Parque, 20 minutos 2 veces por semana. Sin papá todavía. 3. Participación económica legal y transparente. Escuela, salud, alimentación. Cuentas claras. 4. Reunión mensual para ajustar el plan. Y la regla más importante cerró. No fallar. Un incumplimiento sin aviso y pausamos. Ellos primero. Valeria asintió. Julián también. Acepto, dijo él. Todo. La psicóloga miró a Valeria. ¿Quieres añadir algo? Valeria respiró hondo, miró a la cámara y habló despacio. Sí, si alguna vez siente que va a salir corriendo, me escribe antes. No quiero volver a recoger pedazos que no rompí yo. Los niños no tienen por qué pagar lo que los adultos no sabemos hacer. Entendido, dijo Julián. Esta vez me quedo. No juró amor eterno ni pidió perdón por millonésima vez. Solo se comprometió a cumplir el próximo minuto, y luego el siguiente y el siguiente. A veces, eso es todo lo que se puede ofrecer de verdad. El sábado a la misma hora del parque, Julián llegó con tenis viejos y manos vacías. Emiliano organizó equipos, Leo quiso ser portero, Mateo el niño no el asistente, pidió que contaran los goles como en la tele. Valeria miraba desde la sombra, atenta menos rígida. A los 15 minutos la terapeuta a distancia observando, levantó la mano. Tiempo. Julián se agachó, chocó palmas, dijo gracias y dio 2 pasos atrás. ¿Vas a venir mañana?, preguntó Leo directo. Julián miró a Valeria. Ella no negó. Si ustedes quieren, respondió. Los 3 se miraron entre ellos como si hicieran una votación silenciosa. Queremos, dijo Emiliano. Julián asintió. No sonrió grande, no corrió a abrazarlos, no prometió Disneyland. Solo se quedó un segundo más, suficiente para que su presencia contara. Luego se fue, con el corazón latiéndole en un compás que por primera vez en años no sonaba a culpa, sino a rumbo, y mientras se alejaba, entendió algo que nadie le había podido explicar. La paternidad no empieza con una prueba, ni con una foto, ni con una cuna. Empieza con un límite, el de no cruzar lo que lastima, y un paso, el de volver cuando toca, no cuando arde la conciencia. El resto se gana, un domingo a la vez. Julián, dijo uno de los socios con tono cortés pero tenso, como si la reunión llevara rato avanzando sin él. Todos levantaron la vista. Las pantallas mostraban gráficos, balances, proyecciones, pero el ambiente olía a pólvora. Daniela, impecable, cruzó las piernas lentamente. Su mirada se encontró con la de él un instante. No había rabia ni tristeza, solo cálculo, el tipo de calma que precede a una demolición controlada. Llegas justo a tiempo, agregó el socio mayor. Daniela nos estaba actualizando sobre ciertas preocupaciones que debemos atender de inmediato. Julián sintió el corazón en el estómago, se sentó despacio, intentando mantener la compostura. ¿Preocupaciones?, preguntó, aunque sabía exactamente a qué se referían. Daniela tomó la palabra con una naturalidad escalofriante. Nada grave, claro, empezó. Pero algunos inversores externos han pedido claridad sobre un posible conflicto de interés en tu gestión, Julián, y también sobre gastos recientes que parecen no tener registro contable claro. ¿A qué gastos te refieres?, dijo él, fingiendo ignorancia. A los movimientos personales que realizaste esta semana, dijo ella sin pestañear. Transferencias, compras en efectivo, pagos a nombre de terceros. Supongo que tienes los comprobantes. El aire se congeló. Julián la miró. Sabía que lo había seguido, sabía que tenía fotos, fechas, registros. Daniela no solo había querido herirlo, había ido directo al corazón de su reputación, su empresa, su legado. Todo está documentado, mintió con voz firme. Perfecto, respondió ella con una sonrisa fina. Entonces no tendrás problema en presentar los comprobantes al comité de auditoría esta tarde. Los demás intercambiaron miradas incómodas. Nadie entendía la magnitud real del drama, pero todos olían el desastre. Julián asintió con frialdad. Por supuesto, y luego mirándola directo a los ojos. Aunque me gustaría saber por qué una socia mía está filtrando información privada de mis movimientos personales a terceros. Daniela mantuvo la sonrisa. Porque la empresa está por encima de cualquier historia personal.
¿No es así, Julián? El golpe fue limpio, un recordatorio de que lo conocía demasiado bien, que sabía dónde doler. Cuando la reunión terminó, nadie se atrevió a hablarle. Él salió con paso lento, la mandíbula tensa, el cuerpo al borde del colapso. En el pasillo Daniela lo alcanzó. «Te advertí», susurró sin mirarlo, «no se juega conmigo, no estás haciéndole daño solo a mí», respondió él. «Estás metiendo a inocentes en esto». «No me interesa», replicó. «Ellos tienen madre, tú tenías una vida. La elegiste perder». Se alejó dejando su perfume caro flotando en el aire como una firma. Esa tarde Julián pasó horas en su oficina sin hacer nada. Solo miraba la ciudad desde el ventanal, pensando en lo rápido que podía desmoronarse todo. Un año antes, era portada de revistas de negocios, el genio mexicano que conquistó Silicon Valley. Ahora era un hombre que no dormía, con 3 hijos que apenas conocía y una mujer dispuesta a arruinarlo. Su teléfono vibró. Era Mateo. «Jefe, tenemos un problema», dijo con voz grave. Daniela movió contactos. 2 de los fondos más grandes congelaron aportes hasta nueva revisión. Dicen que hay dudas sobre gastos confidenciales. ¿Qué más? Uno de los medios financieros tiene información sobre una relación extramarital y posible hijo no reconocido. No sabemos quién filtró eso, pero... Julián cerró los ojos. Fue ella. ¿Qué hacemos? Nada, dijo con voz rota. No vamos a darle más titulares. Colgó. Respiró hondo y solo entonces marcó otro número. «¿Valeria? Soy yo. ¿Qué pasa?» Su voz sonaba desconfiada, cansada. «Necesito verte, no por mí, por ellos. Daniela sabe, está moviendo cosas. Puede usar a los niños para herirme». El silencio del otro lado fue largo. «¿Qué dices?» «Tiene información, fotos, registros. No sé hasta dónde puede llegar. Pero si intenta usar eso públicamente, quiero asegurarme de que ustedes estén protegidos». «No me pongas nerviosa, Julián. ¿A qué te refieres con protegidos?» «Voy a hablar con un abogado de familia y firmar una cláusula de protección legal. Si algo se publica, si alguien los acosa, la empresa responde. Y quiero incluir a los niños como beneficiarios». «No me des lástima», replicó ella. «No quiero favores. No son favores, es responsabilidad. Y ya no puedo huir». Valeria no respondió de inmediato. «Está bien», dijo al fin. «Pero si esto termina en los periódicos, Julián, te juro que me desaparezco de nuevo. No me busques, no pasará, te lo prometo». 2 días después, las promesas ardieron. A las 8 a.m. un portal financiero publicó una nota. El CEO de Metron Tech, involucrado en escándalo familiar, 3 hijos no reconocidos con una ex maestra. La foto de portada era la peor posible. Julián en la cafetería con Valeria, los niños al fondo. Los mensajes no tardaron. Inversionistas, periodistas, colegas. En cuestión de horas, la reputación de años se desmoronaba como un castillo de arena. Daniela había cumplido. Julián golpeó el escritorio con el puño. «Maldita sea». Mateo entró corriendo. «Tenemos a los medios afuera. Quieren declaraciones. No diré nada, pero quiero que busques a Valeria, ahora, que no salgan de su casa». Mateo asintió y salió. Minutos después, el teléfono sonó de nuevo. Era ella. «¿Viste lo que hicieron?», preguntó con la voz temblorosa. «Sí, lo siento. Mis hijos salieron en las fotos, Julián. Los están mostrando en la televisión». Él apretó los ojos. «Voy para allá». «No, no te quiero aquí. No hasta que arregles esto». Colgó. Esa noche, Julián convocó una reunión urgente con su equipo legal. «Quiero una demanda, no pública, sutil. Quiero a Daniela fuera del consejo. Congelen sus cuentas dentro de la compañía. Eso puede tomar semanas», dijo su abogado. «Entonces empiecen hoy». Horas después, en su oficina vacía, escribió un comunicado personal. «Asumo mis errores, asumo mi historia. No me avergüenzo de mis hijos ni de la mujer que los crió con valentía. Me avergüenzo de haber llegado tarde, pero ya estoy aquí». Publicó el mensaje sin consultar a nadie. A los 20 minutos, el hashtag Surian Castañeda era tendencia. Algunos lo insultaban, otros lo defendían. Pero lo importante no era el ruido, era la llamada que llegó después. «Soy Valeria», dijo ella, más tranquila. «Los niños están bien, no los dejé ver nada. Gracias, he leído tu mensaje, no lo esperaba, era lo mínimo, no puedo esconderme más». Silencio, luego apenas un susurro. «Tal vez aún haya algo que puedas reparar, pero esta vez no con palabras, lo haré», prometió él. Todo. A las 6 de la mañana, Julián salió del edificio por la puerta trasera. Los periodistas seguían esperando al frente. En su camioneta tomó aire, el teléfono vibró. Un mensaje de Valeria: «No vengas hoy, los niños tienen examen,
pero si de verdad quieres ayudar, deposítalo del abogado. Ya no se trata de ti ni de mí, se trata de ellos. Él sonrió con cansancio. Por primera vez, alguien le daba una orden que no dolía porque tenía sentido. Encendió el motor mientras la ciudad despertaba al caos del tráfico y los titulares. Todo estaba ardiendo, sí, pero en medio de las ruinas, algo nuevo respiraba, la posibilidad de redención. Y Julián, el hombre que había aprendido a perderlo todo para entender lo que de verdad valía, supo que esa historia apenas comenzaba. Julián se quedó helado, con el globo a medio inflar pegado a los labios. Emiliano lo miraba serio, sin parpadear, como si acabara de descubrir un truco de magia que en realidad siempre estuvo a la vista. Leo dejó de mover la pajilla en su jugo. Mateo acercó su mano a la de Julián, buscando ese contacto que últimamente empezaba a reconocer como seguro. Valeria, a 2 pasos, giró con los ojos abiertos. «¿Por qué dices eso, Emi?», preguntó, con la voz más firme de lo que se sentía por dentro. «Porque se parece a nosotros», dijo Emiliano con la lógica limpísima de los niños. «Y porque nos cuida. Y porque cuando meto gol, él hace la misma cara que yo». El globo escapó con un chillido ridículo, desinflándose y dibujando una espiral en el aire. Nadie se rió. El silencio fue tan intenso que se escucharon las ruedas de una carriola al fondo y el ladrido de un perro que cruzaba la cancha. Julián tragó saliva. «Yo», comenzó, mirando a Valeria primero, «soy amigo de su mamá y la quiero mucho. A ustedes también los quiero, mucho». Emiliano frunció el ceño como si ese amigo no terminara de encajar. Leo, más cauto, desvió la mirada hacia Valeria. Mateo, sin pedir permiso, apoyó la cabeza en el antebrazo de Julián. Valeria respiró hondo. «Luego hablamos en casa, sí», dijo bajito a los niños. «Ahora comemos la pizza antes de que se enfríe». El mundo volvió a moverse. Queso elástico, servilletas, manos pegajosas, un chiste torpe de Leo que arrancó una risa de todos, incluso de Valeria. Pero debajo de esa normalidad había una placa tectónica acomodándose, una verdad que se estaba diciendo sola, sin guiones, sin comunicados, sin permisos. Esa noche, cuando dejó a los niños, Valeria no lo dejó irse de inmediato. «Quédate un minuto», pidió, señalando la banca del pasillo. Cerró la puerta del cuarto de los niños y volvió con un susurro que cortaba. «No vuelvas a ponerlos en una situación en la que tengan que preguntar. Esa pregunta tiene que salir de nosotros dos, cuando la psicóloga diga, no en un picnic». «Lo sé», asintió él, «lo manejé mal. Lo siento, no es mal, es peligroso». Y entonces bajó un poco el tono. «Pero también vi su cara, Julián. Los vi felices. Esa parte hacía años que no la veía así». Él sostuvo la mirada. «No prometió el cielo ni juró imposibles. Dime cómo lo hacemos bien, y lo hacemos. Mañana», dijo, «llamo a la psicóloga. Y otra cosa, Daniela no ha terminado contigo, ni conmigo. Cuida tus pasos». «Ya lo sé», dijo él, «y ya sé lo que voy a hacer». Al día siguiente, antes de que amaneciera, Julián redactó en su libreta de papel, la vieja, de tapas negras, la única que no tocaba un asistente, 3 frases que le temblaron los dedos: presentar mi renuncia temporal como CEO, asumir responsabilidad pública, blindar a la empresa, formalizar reconocimiento legal de los niños y convenio de convivencia con acompañamiento terapéutico, demandar por difamación y violación de privacidad a quien corresponda, sin espectáculo. Cerró el cuaderno, respiró, llamó a Mateo. «Prepara el comunicado para el consejo, sin adornos, hoy a las 6. ¿Está seguro, jefe?». Por primera vez en mucho tiempo, sí. A las 6 en punto, la sala estaba llena. Los socios, el director legal, finanzas, operaciones, también Daniela con ese vestido blanco que parecía su uniforme de batalla. Nadie esperaba lo que vino. «Gracias por venir», dijo Julián, de pie sin notas. «Voy a ser directo. He cometido errores personales que trascendieron a lo público. Para proteger a la compañía y a nuestros equipos, presento mi renuncia temporal al cargo de director general mientras se concluye una auditoría independiente que yo mismo solicito. Nombraré a un interino de consenso. No habrá sobresaltos en operación. Y desde hoy, toda mi vida personal sale de esta mesa. Aquí solo se habla de trabajo». Hubo un murmullo que cruzó la mesa como corriente. Daniela entrecerró los ojos. Ese movimiento le desarmaba el arma principal. «Además», siguió él, «iniciaré los procesos legales necesarios para reconocer de forma oficial a mis hijos y dejaré por escrito un convenio de convivencia con acompañamiento profesional. No habrá entrevistas, no habrá notas, no haré show con mi familia». El socio mayor carraspeó. «Eso suena responsable». Julián asintió. «Por último, instruí al equipo legal a investigar filtraciones de datos personales que no debieron salir de aquí.
Nadie, por encima del cargo que tenga, puede usar información privada como extorsión. La reputación se cuida con hechos. Y esto señaló la mesa. Los gráficos, los planes, es lo que importa aquí. La mirada de Daniela fue un bisturí. Sonrió apenas, muy noble, dijo, a ver si te alcanza. No me alcanza a mí, respondió él, con calma, les alcanza a todos y a nuestros clientes. Lo demás lo arreglo afuera, donde corresponde. El director legal intervino pragmático, procedamos con lo operativo. Y por transparencia, yo mismo encabezará la auditoría, sin sesgos. La sesión se cerró con acuerdos, sin aplausos, sin sangre, pero con algo que no había en semanas, orden. Esa noche, frente al edificio de Valeria, Julián esperó en el coche sencillo. Ella bajó con una chamarra ligera, el cabello recogido. ¿Qué hiciste?, preguntó sin rodeos. Solté el timón, dijo. Renuncia temporal, auditoría, blindaje, y empiezo el reconocimiento legal. Valeria lo miró un segundo largo. No lo hiciste por mí, lo hice por ellos. Y por no seguir alimentando la guerra de Daniela. Bien, dijo, más suave. Mañana 5 p.m. con la psicóloga. Prepararemos la primera conversación. No diremos papá de golpe, pondremos puentes. Allí estaré, contestó él. Iba a despedirse cuando ella añadió, Julián, no me prometas finales felices, prométeme puntualidad, te lo prometo. Las semanas siguientes fueron una coreografía minuciosa. Parque 20 minutos, luego 30. Después, película en casa con palomitas sin foto, citas con la psicóloga, palabras a la medida, juegos que decían lo que los adultos no sabían decir. Un día, en un dibujo Mateo pintó 5 siluetas, 3 pequeñas, una con falda, una alta. A la alta le puso un punto en la barbilla, como el lunar de Julián. ¿Quién es ese?, preguntó la psicóloga. Es el amigo, dijo Mateo, pero creo que también es otra cosa. La terapeuta sonrió apenas. Vamos bien, susurró a Valeria. Leo, el observador, empezó a hacer preguntas técnicas. Si los genes son mitad y mitad, ¿por qué yo corro más que Emi? Si eres bueno atajando, era tu papá bueno. Emiliano, en cambio, ya no preguntaba. Lo sabía. Solo se aseguraba de que Julián volviera el jueves y pusiera la misma cara cuando él metía gol. Y volvía, puntual, sin regalos innecesarios, con manos vacías y tiempo lleno. Daniela, mientras tanto, no se quedó quieta. Mandó correos, hizo llamadas, intentó frenar contratos, pero la auditoría avanzó limpia, los números estaban donde debían, y su bala más ruidosa perdió calibre cuando Julián salió antes a asumir lo que ella pensaba usar como bomba. Una noche, sin anuncio, apareció en el parque. Tacones en pasto, brillo helado en la mirada. Valeria la vio antes. Se acercó con el cuerpo firme de una madre que ya no tiene miedo. Aquí no, dijo, ellos están jugando. Yo solo vine a mirar al héroe. Sonrió Daniela, cortante. Julián llegó sin subir el tono. Este lugar no es un escenario, Daniela. Tú hiciste de tu vida un espectáculo, replicó. Ya terminó esa función, respondió él. Si tienes algo, nos vemos con abogados. Aquí no. El guardia del parque se aproximó con calma. Mateo lo había contratado hacía semanas para evitar fotógrafos y escenas. Daniela levantó una ceja, calibró el terreno y se fue sin más. Sabía perder terreno sin admitirlo. Valeria exhaló. Gracias, dijo breve. Gracias a ti, respondió él, por no dejarme entrar a patadas y por tampoco cerrarme para siempre. No lo hice por ti, contestó ella, con media sonrisa cansada. Lo hice por ellos. El día de la conversación grande llegó un jueves de cielo claro. La psicóloga preparó fichas de colores, un cuento donde un zorro encontraba a 3 cachorros que se le parecían sin saber por qué. Los niños escucharon atentos. Al final, Emiliano levantó la mano, serio como un juez. Yo ya lo sabía, dijo, solo quería que lo dijeran ustedes. Valeria tragó saliva. Sí, amor, Julián es tu papá, de los 3. Mateo apretó fuerte la mano de Valeria. Leo miró a Julián, midiendo si su cara cambiaba lo suficiente como para creerle. Julián no lloró, no podía, lo que sentía no encontraba camino por los ojos. Se agachó, puso las manos a su altura. Voy a estar, dijo, no siempre voy a saber cómo, pero voy a estar. Entonces juega, dijo Emiliano, como si cerrara el trato. Faltan 5 minutos antes de que oscurezca. Julián sonrió, se quitó el reloj caro, lo guardó en el bolsillo y corrió. 5 minutos, un gol, 3 risas, y una palabra nueva que empezó a sonar sin romper nada. Papá. Esa noche de regreso Valeria se quedó un momento en la acera, mirando cómo el coche sencillo se alejaba. No había fuegos artificiales, no había perdones dramáticos. Había horarios, terapia, acuerdos, límites y constancia. Por primera vez en 6 años,
Eso le pareció suficiente para empezar. Arriba, en su departamento, el teléfono vibró. Un correo del consejo. La auditoría concluía sin observaciones críticas. Proponían un esquema de codirección mientras Julián terminaba de ordenar su vida. Daniela votó en contra, dejó un comentario pasivo-agresivo y se marchó del chat. Valeria sonrió hacia adentro. No era venganza, no era karma, era simple. Cuando alguien deja de pelear por el título y empieza a pelear por la verdad, el ruido se cansa. Abajo en la calle, un globo escapado rozó las copas de los árboles y se perdió en el cielo. A veces, las cosas se desinflan para volver a llenarse bien, y esta vez por fin, estaban aprendiendo a hacerlo. Un jueves a la vez, un papá a la vez, un límite a la vez. Lucero la miró con inquietud. Sabía que Daniela era capaz de cosas grandes y oscuras. ¿No te parece demasiado?, preguntó con cautela. Daniela se giró lentamente, su reflejo en el espejo brillando con frialdad. Demasiado sería quedarme cruzada de brazos mientras esa mujer arruina todo lo que construí. Su tono era suave, medido. Quiero que entiendan quién manda. ¿Y Julián?, preguntó Lucero temiendo la respuesta. Julián va a aprender lo que significa perderlo todo. Se aplicó el labial con precisión quirúrgica. Si no puedo controlarlo con amor, lo haré con miedo. Lucero tragó saliva. Entonces, ¿qué quieres que haga primero? Empezaremos por su trabajo. Tengo contactos en recursos humanos de varias cadenas. Asegúrate de que ninguna cafetería vuelva a contratarla. Luego mueve rumores, que descuida a los niños, que los deja solos, que tiene problemas de conducta. Usa redes, perfiles falsos, lo que sea. Lucero asintió, aunque en el fondo sabía que estaba cruzando una línea peligrosa. Daniela no solo planeaba arruinarle la reputación a Valeria, planeaba borrarla. Esa misma semana, Valeria notó el cambio. En la cafetería donde trabajaba, la encargada la llamó aparte. Val, me da pena decirte esto, pero han llegado quejas. Gente diciendo que traes problemas personales, que hay rumores de negligencia. No quiero creerlo, pero el corporativo pidió que te diéramos de baja temporal. Valeria se quedó helada. ¿Quién dice eso? No sé, pero parece serio. Salió de allí con el delantal doblado entre las manos. Sintió un vacío en el estómago. Caminó sin rumbo hasta el parque donde solía ir con los niños. Llamó a Julián, pero dudó antes de marcar. Sabía que estaba entre dos mundos y que cualquier movimiento suyo podía detonar una guerra. Cuando por fin contestó, su voz sonaba preocupada. ¿Qué pasa? Me despidieron, Julián. Sin razón, no entiendo qué está pasando. Hubo un silencio. Luego él preguntó con tono tenso. ¿Te dijeron algo? ¿Algún nombre, alguna pista? Solo que alguien envió quejas anónimas. Y no fueron los clientes. Suena más planeado. Julián apretó el volante. En su mente solo había un nombre. Daniela, voy para allá, dijo sin dudarlo. No respondió Valeria de inmediato. No vengas, si vienes lo empeoras. Ya no sé quién está mirando. Entonces nos vemos en el parque, como siempre. Solo tú y yo. Se encontraron en la banca donde todo había empezado. Valeria tenía el cabello suelto y los ojos rojos de cansancio. Julián la miró en silencio unos segundos antes de hablar. Fue ella. Daniela, no tengo pruebas, pero lo sé. ¿Por qué haría algo así?, preguntó Valeria, aunque en el fondo ya lo intuía. Porque te odia, porque le quitaste el control que tenía sobre mí. Se frotó las sienes. Ya no es amor, es guerra, y en esa guerra, replicó ella, los que pagan son mis hijos. Julián la miró con el alma en los ojos. No voy a permitirlo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Demandarla? ¿Exponerla? ¿Arriesgarlo todo? Si es necesario, sí. Pero primero la voy a enfrentar. Valeria negó con la cabeza. No lo hagas. Gente como ella no se enfrenta de frente. Se destruye sola. Solo no la provoques. No puedo quedarme quieto mientras te hunde. Entonces hazlo con inteligencia, no con rabia. Lo miró directo. No me defiendas. Protégeme. Hay diferencia. Sus palabras lo atravesaron como una revelación. Julián asintió despacio. Lo haré a tu manera. Pero si toca escoger, Valeria, te escojo a ti. Por primera vez, ella no lo contradijo. Esa noche, Daniela asistió a una cena con inversionistas en un hotel de lujo. Sonreía, brindaba, hablaba de estrategias de expansión y responsabilidad social, fingiendo una calma perfecta. Hasta que su teléfono vibró, un mensaje anónimo. Sabemos lo que hiciste con Valeria. Deja de jugar sucio, o el consejo sabrá todo. Daniela palideció. Miró alrededor disimulando. Nadie parecía saber nada, pero sintió el corazón acelerarse. Lucero, su asistente, le escribió enseguida. No sé quién lo mandó, pero alguien filtró la grabación. La llamada de recursos humanos, la tienen.
Daniela apretó los labios. En su mente un solo pensamiento: Julián. Pero no era él. Julián estaba en su casa, revisando el correo electrónico donde, sin saberlo, un aliado inesperado, Mateo, su asistente fiel, había rastreado la fuente de los ataques. Todo apuntaba a una red de cuentas falsas manejadas desde un despacho vinculado a Lucero Ramírez, la asistente de Daniela. Al día siguiente, Julián convocó una reunión extraordinaria con el comité legal. «Tenemos una violación grave de ética empresarial», anunció. «Filtraciones, difamación y manipulación de reputaciones. No daré nombres aún, pero quiero una investigación completa». Daniela fingió sorpresa. «¿De qué estás hablando, Julián?» «De ti sabrás más adelante», respondió él con frialdad. «Por ahora solo asegúrate de asistir al consejo de mañana». El tono de su voz la desconcertó. Julián ya no era el hombre culpable y asustado. Era el CEO que había recuperado el control. Esa noche, mientras ella dormía en su penthouse, Lucero desapareció. Dejó el celular apagado y un sobre bajo la puerta de Julián. Dentro había una memoria USB con grabaciones, correos y pruebas de todas las órdenes de Daniela. Un mensaje escrito a mano decía: «No quiero terminar hundida con ella. Valeria no merece esto. Usted sabrá qué hacer». A la mañana siguiente la reunión del consejo fue tensa. Daniela llegó impecable, con un traje color marfil y su sonrisa de hierro. Julián, tranquilo, colocó una carpeta sobre la mesa. «Antes de empezar, hay algo que todos deben escuchar». Encendió el altavoz. La voz de Daniela llenó la sala. «Quiero que nadie la contrate más. Que la vean como un peligro, no como una víctima». Hubo un silencio absoluto. Los socios se miraron entre sí. Daniela intentó hablar, pero la grabación siguió. «Si Julián cree que puede humillarme, le voy a demostrar que su mundo se sostiene por mí». Cuando el audio terminó, Julián cerró el archivo con calma. La compañía no puede permitirse a alguien que actúe así. El presidente del consejo habló en voz baja pero firme. «Se aprueba tu suspensión inmediata, Daniela», sin voto a favor. Ella se levantó con el rostro blanco, temblando de ira contenida. «Te vas a arrepentir, Julián». «Ya lo hice», respondió él. «Pero no por esto, por no haberme ido antes». Esa tarde, Julián condujo sin destino, con las ventanas abiertas y el aire frío golpeándole la cara. No se sentía vencedor, se sentía libre, por primera vez en años sin máscaras. Llegó al hospital donde Leo ya tenía el alta. Valeria lo esperaba afuera, con los niños riendo alrededor de un carrito de helados. Ella lo vio, pero no dijo nada, solo asintió como si entendiera sin palabras. Julián se agachó, tomó la mano de Leo y le preguntó: «¿Listo para volver a casa?». «Sí», respondió el niño. «Pero tú también vienes, ¿no?». Valeria miró a Julián, él la miró de vuelta. «Si me dejas», respondió, sonriendo apenas. Ella dudó un segundo, y luego asintió. «Vamos». Caminaron juntos, no como una familia perfecta, sino como algo más real, una historia en reparación, un futuro posible. Y mientras el sol caía sobre la ciudad, Julián supo que lo que antes era culpa ahora se había convertido en propósito. Esa vez no iba a huir, esa vez se quedaría para siempre. Valeria se quedó inmóvil, con las manos aún húmedas y la respiración entrecortada. El sonido del agua cayendo en el fregadero fue lo único que se escuchó por unos segundos. «¿Conmigo?», repitió con incredulidad. «Julián, tú no entiendes lo que eso significa. No es solo perder tu trabajo, es perder tu mundo». «Ya lo perdí», respondió él, con una calma triste pero firme, «y ahora quiero construir otro. Pero esta vez, que tenga sentido, que tenga verdad». Valeria lo miró fijamente. En su rostro había mezcla de miedo, sorpresa y una chispa de esperanza que intentaba apagarse a sí misma. «No puedes decidir eso por impulso», dijo finalmente. «No después de todo lo que pasó». «No es impulso», replicó él. «Es la primera decisión que siento mía en años. Daniela me controló, los socios me usaron, la prensa me destruyó, pero tú y los niños me recuerdan quién era antes de convertirme en una marca». Valeria respiró hondo y se giró para mirar la ventana. Las luces de la ciudad se reflejaban en el vidrio como estrellas distantes. «¿Y si mañana te das cuenta de que fue un error?», preguntó con voz baja. «Entonces me quedaré y lo arreglaré, pero no voy a huir más». Hizo una pausa acercándose. «Déjame empezar de cero contigo, no por culpa ni por redención, por amor». Valeria se quedó callada un instante, luego bajó la mirada. «El amor no limpia todo, Julián, pero puede enseñarte a no ensuciar otra vez». Él asintió, comprendiendo que esa frase era su única esperanza. Esa noche no durmieron juntos, ni siquiera se abrazaron, pero compartieron silencio, uno de esos que no separa, sino que empieza a unir.
A la mañana siguiente el ruido del mundo volvió a golpear. La prensa seguía atacando, los rumores no cesaban, pero Julián ya no reaccionaba con furia. Había pasado de la negación a la aceptación. Mateo le llevó una carpeta con los últimos reportes financieros. «La Junta quiere tu renuncia definitiva», dijo con voz apagada, y Daniela presentó una demanda por difamación. Julián soltó una pequeña risa amarga. «Claro que sí. Era cuestión de tiempo». «¿Qué vas a hacer?», preguntó Mateo. «Nada que no sea decir la verdad». Levantó la vista. «Prepara una conferencia de prensa. No voy a esconderme más». «¿Estás seguro?». Mateo lo miró con preocupación. Daniela no se detiene. Precisamente por eso. El auditorio estaba lleno. Cámaras, micrófonos, flashes. Julián entró sin traje ni corbata, solo con una camisa sencilla. Su rostro cansado pero decidido. «Sé que en los últimos días se ha hablado mucho de mí». Comenzó con voz clara. «De mi vida personal, de mis errores, de mis ausencias. Y todo eso es cierto. No voy a negar nada». Los murmullos se apagaron. «Hace 6 años tomé una decisión cobarde. Dejé atrás a una mujer que amaba y a 3 hijos que no conocía. Hoy lo sé, y no me escondo. Cometí errores pero no delitos. Y a quienes intentan destruirme por eso, solo puedo decirles que ya no hay nada que quitarme. Perdí todo, menos lo que realmente importa». Las cámaras se quedaron en silencio. Algunos periodistas bajaron la mirada. Julián respiró hondo y concluyó: «No estoy aquí para limpiar mi nombre. Estoy aquí para honrarlo. El hombre que fui se fue, pero el padre que soy acaba de empezar». Se retiró sin responder preguntas. Detrás del escenario Mateo lo esperaba con los ojos vidriosos. «¿Sabes lo que acabas de hacer?», preguntó. «Sí», respondió Julián, con una sonrisa débil. «Quemar el último puente con mi pasado». Horas después, en casa de Valeria, el ambiente era distinto. Ella había visto la conferencia por televisión, en silencio con los niños dormidos en el sofá. Cuando Julián llegó, no tuvo que explicar nada. Ella ya lo sabía. «¿Estás listo para empezar de verdad?», preguntó ella sin rodeos. «Sí», respondió, «pero esta vez quiero hacerlo contigo, no detrás de ti». Valeria sonrió apenas, con una mezcla de ternura y cansancio. «Entonces empecemos por lo básico», dijo. «Ayúdame a doblar la ropa». Julián rió, sin entender si era una broma. «¿Doblar la ropa?». «Sí, si vas a quedarte, vas a vivir aquí como todos. Sin trajes, sin secretarios, sin cámaras. Solo tú, yo y ellos». Señaló a los niños que dormían enredados en una manta. Él asintió. Trato hecho. Mientras doblaban camisetas, los silencios se llenaron de calma. Por primera vez Julián no sintió que debía impresionar a nadie, solo estar presente. Daniela, por su parte, observó el video de la conferencia una y otra vez. Cada frase era una estocada a su ego. «Se hundió solo», dijo su abogado, pero consiguió empatía. «La gente lo está apoyando. Los medios lo están pintando como un hombre que enfrenta sus errores». «No», respondió ella con voz baja, «no lo perdió todo. Aún tiene algo que yo no puedo controlar». «¿Y qué es eso?». «Una historia que la gente quiere creer». Cerró el laptop con un golpe seco. En su interior, algo se rompió. No era solo ira, era la certeza de haber perdido una guerra que no se ganaba con dinero, sino con humanidad. Un mes después, Julián y Valeria asistieron juntos a la primera reunión escolar de los trillizos. Las maestras los recibieron con sonrisas cálidas, ajenas a todo lo que había pasado. Emiliano hablaba sin parar sobre su nuevo dibujo. Leo presumía su cuaderno de matemáticas y Mateo le mostró una carta donde había escrito con letra torpe: «Gracias por quedarte». Julián la leyó con los ojos nublados. Levantó la vista y vio a Valeria sonriendo, esa sonrisa que alguna vez lo había hecho creer en los milagros. «Te lo dije», susurró ella, «no necesitabas limpiar tu nombre, solo necesitabas ser el hombre que prometiste ser». Julián la abrazó, sin miedo, sin prisa. Y aunque el mundo siguiera hablando, aunque las sombras de Daniela aún merodearan, por primera vez en mucho tiempo no le importó. Porque en ese instante, rodeado de risas, crayones y olor a lápiz nuevo, entendió que lo había logrado. No la redención pública, sino algo más grande, el perdón silencioso de quienes más amaba. Y eso pensó mientras los niños se peleaban por un marcador azul, era más poderoso que cualquier imperio. Hasta que una noche, mientras la lluvia golpeaba suavemente las ventanas del pequeño departamento, el pasado volvió a tocar la puerta. Julián estaba revisando las tareas con Emiliano cuando alguien llamó. 3 golpes secos, firmes, inconfundibles. Valeria se asomó por la cortina y su rostro cambió de color. «Es ella», susurró. Julián se levantó despacio. Sabía que ese momento llegaría. Abrió la puerta.
Ahí estaba Daniela, impecable como siempre, con un abrigo beige y el cabello perfectamente recogido, pero con el rostro endurecido. Detrás de su elegancia había un brillo frío en los ojos. «Vaya», dijo ella con una sonrisa helada, «así que este es tu nuevo hogar. Humilde, muy inspirador. ¿Qué quieres, Daniela?», preguntó él con tono cansado, protegiendo la entrada con el cuerpo. «Solo ver con mis propios ojos cómo se ve la ruina», respondió, dándose el lujo de mirar el interior del lugar. «Jamás imaginé que el gran Julián Castañeda acabaría aquí, rodeado de crayones y loncheras. No estás aquí por eso». Él cruzó los brazos. «Dime qué buscas». Daniela dio un paso más cerca. Su perfume caro invadió el aire. «Busco cerrar el ciclo», dijo en voz baja. «Tú me quitaste todo, ¿sabes? La junta, la reputación, los contratos. Yo era la cara del éxito y ahora soy la mujer que todos evitan por miedo a quedar en medio de tu escándalo». «¿Te lo buscaste?», respondió Julián sin alterarse. «Jugaste sucio, Daniela, y perdiste». Ella sonrió con los labios, pero no con los ojos. «Tal vez, pero al menos yo no me escondo detrás de una historia de amor barato». Miró a Valeria, que ahora estaba de pie detrás de él. «¿Y tú? ¿Qué sientes sabiendo que fuiste la razón por la que él lo perdió todo?». Valeria la observó con calma sin moverse. «Él no perdió nada», dijo con serenidad. «Por primera vez, ganó algo real». Daniela soltó una pequeña risa, más cercana a un suspiro de rabia. «Qué poético. Supongo que la miseria también puede sonar romántica si uno se lo propone». «Vete, Daniela», intervino Julián. «No tienes nada más que hacer aquí». «¿Y si no quiero irme?», dijo acercándose más. «Entonces llamaré a la policía». Por primera vez su rostro se contrajo en una mueca de frustración. Dio un paso atrás, respiró hondo y murmuró con voz temblorosa: «No sabes lo que estás haciendo, Julián. Crees que esta vida es paz, pero no es más que una pausa. El mundo no perdona, y cuando intentes volver, porque lo harás, no habrá nadie esperándote». «No pienso volver», dijo él con firmeza. Daniela lo miró largo rato, y entonces, sin más palabras, giró sobre sus tacones y se fue. La puerta se cerró. El eco del golpe resonó como un final. Valeria se quedó quieta unos segundos, respirando despacio. «No puedo creer que haya tenido el valor de venir». «Ella no soporta perder», respondió Julián. «Pero ya no puede ganarme porque ya no juego». Se quedaron un rato en silencio. Luego Valeria caminó hacia la cocina, abrió el refrigerador y dijo con tono tranquilo: «Quedó sopa de ayer». Julián sonrió. «Perfecto, no hay nada mejor que sopa cuando se cierra una guerra». Pasaron los meses, y la vida empezó a encontrar su propio ritmo. Julián no volvió a saber de Daniela. Los rumores se apagaron, los medios perdieron interés, y el nombre de Valeria Ortega dejó de ser tendencia en los rincones más oscuros de Internet. Ahora la rutina era simple, pero llena de sentido. Las mañanas olían a café recién hecho y pan tostado. Los niños corrían con uniformes mal planchados. Valeria, entre risas, los organizaba como una general antes de la batalla. Una tarde cualquiera, mientras el sol se filtraba entre las cortinas, Julián regresó con una carpeta bajo el brazo. «¿Qué es eso?», preguntó Valeria. «Algo que tenía pendiente». Le tendió los papeles. «La licencia para abrir nuestra cafetería». Ella parpadeó. «¿Nuestra?». «Sí». Pensaba en un nombre: Café Trébol. Por los 3 pequeños que me dieron una segunda oportunidad. Valeria no supo si reír o llorar. Se acercó, lo abrazó, y por primera vez no hubo resistencia. El abrazo fue lento, sincero, lleno de ese tipo de silencio que cura más que las palabras. Un año después, la cafetería Trébol abrió sus puertas en una esquina de la colonia Narvarte. El local era pequeño, con paredes color crema y dibujos hechos por los niños colgados en marcos improvisados. Julián atendía la barra con delantal y sonrisa torpe. Valeria servía mesas, y los trillizos correteaban entre las sillas después de la escuela. La gente entraba no solo por el aroma del café, sino por algo que no sabían nombrar, esa sensación de hogar que se respiraba en cada rincón. Una tarde, mientras Valeria limpiaba una mesa, Julián se acercó con una taza entre las manos. «¿Sabes?», dijo sonriendo, «creo que al final no necesitaba volver a ser millonario». «Ah, ¿no?», respondió ella divertida. «¿Y qué necesitabas?». «Esto», respondió, señalando la cafetería llena de risas, voces, vida. «Ser parte de algo que no se mide en cifras». Valeria lo miró con cariño. «Entonces por fin encontraste tu riqueza». Julián asintió. «Sí, y no pienso perderla nunca». Los 3 niños los observaban desde el mostrador, riendo, con harina en las manos y bigotes de espuma de leche. Y mientras el sol se ocultaba detrás de los edificios, Julián pensó que tal vez la vida le había quitado todo solo para devolverle lo único que de verdad valía: su historia, su familia, su segunda oportunidad.
y comprendió que la verdadera fortuna no estaba en las cuentas bancarias, sino en el amor que eliges conservar cuando todo lo demás se ha ido. «Vamos, papá», dijo Emiliano tirándole del delantal. «Te toca probar el pastel nuevo. ¿De chocolate?», preguntó él riendo. «No, de café como tú», respondió Valeria guiñándole un ojo. Y por primera vez en mucho tiempo, Julián se permitió creer que el final de su historia no era una pérdida sino un renacer. Sentido jurídico que era una maniobra malintencionada y que de hecho podían rastrear la procedencia de las nuevas pruebas hasta una fuente privada, posiblemente una exasociada del acusado original. El juez lo escuchó sin levantar la vista, tomando notas con lentitud. Valeria trataba de no mirar a nadie, de no pensar en que su vida entera podía volver a romperse con una sola firma. El fiscal, sin embargo, no se detuvo. «Aquí tenemos un informe forense digital que confirma que los archivos originales fueron manipulados y las modificaciones», hizo una pausa dramática, «provinieron de un servidor conectado a su antigua oficina». Valeria levantó la cabeza, incrédula. «Eso no es posible. Esa oficina cerró hace años». Su voz sonó frágil pero clara. «Y sin embargo», replicó el fiscal, «alguien usó su antiguo acceso. Su nombre sigue registrado en la firma digital». Julián sintió cómo la sangre le hervía. Se giró hacia el abogado y murmuró: «Eso lo armó Daniela». «No hay duda». El abogado asintió con un gesto casi imperceptible. «Déjame manejarlo. Si intervienes solo la perjudicas». La audiencia siguió su curso durante horas. Cada palabra pesaba más que la anterior. Cuando por fin terminó, el juez anunció que el caso quedaba abierto, pero que Valeria quedaba en libertad provisional mientras continuaban las investigaciones. Era una victoria mínima, pero una victoria al fin. Aún así, Valeria salió temblando, con el rostro pálido y los ojos vacíos. Julián la tomó del brazo con suavidad. «Vamos. Necesitamos respirar». Salieron del tribunal y caminaron sin rumbo. Era mediodía. El sol caía fuerte sobre las calles del centro, pero ellos caminaban como si todo siguiera gris. Se detuvieron en una pequeña banca, frente a una fuente que apenas goteaba. «No puedo más», susurró ella. «Sí puedes», respondió él sin dudarlo. «Y no estás sola». Ella lo miró con los ojos húmedos. «¿Y si pierdo? Si me declaran culpable de algo que no hice, entonces pelearemos hasta el final. No pienso dejar que te hundan». Por primera vez en días, Valeria se recostó en su hombro. La gente pasaba, los autos pitaban, pero en ese pequeño rincón del caos urbano, todo se detuvo. Esa misma noche, Julián recibió una llamada anónima. La voz era masculina, grave. «Deberías cuidar mejor tus pasos. Ella no se detendrá. Daniela no pierde. No mientras tenga dinero para pagar silencio». ¿Quién habla? Y que ya vio lo que le hace a la gente cuando no consigue lo que quiere. Antes de que Julián pudiera decir algo más, la línea se cortó. Lo primero que hizo fue llamar a su abogado. «Quiero pruebas de quién reabrió el caso», dijo tajante. «No me importa cuánto cueste. Quiero saber quién firmó los documentos, quién los presentó y desde dónde». El abogado dudó. «Eso podría tardar semanas. Entonces no duermas hasta conseguirlo». Valeria lo escuchaba desde la cocina, intentando aparentar serenidad. Cuando colgó, se acercó con cautela. «¿Qué pasa?» «Nada que no esperáramos», respondió él. «Pero no voy a dejar que te destruyan otra vez. No quiero que te metas más en esto, Julián. Ya arriesgaste demasiado». «No», su voz fue firme. «Lo que arriesgo ahora vale más que todo lo que perdí». Pasaron los días. El caso seguía avanzando lentamente, pero la presión aumentaba. Los medios volvieron a hablar. Los padres en la escuela miraban con desconfianza. Los niños notaban algo, pero Valeria les sonreía. Les hablaba de cosas simples, de meriendas y dibujos, de canciones inventadas para distraerlos. Una tarde, mientras Julián revisaba documentos con el abogado, Mateo irrumpió en la sala con una tablet. «Papá, mira», le mostró la pantalla. Era un video en redes. Un noticiero amarillista hablaba de la maestra con pasado oscuro. En la esquina inferior, la foto de Valeria. Julián sintió que el mundo se le venía encima. Cerró los ojos y respiró hondo. «Esto ya no es un juego», dijo con la voz ronca. «Si Daniela quiere guerra, la tendrá, pero esta vez con verdad». Esa noche, mientras Valeria dormía agotada en el sofá, Julián se sentó frente a su laptop. Comenzó a escribir un comunicado. No era un texto legal, ni una declaración fría. Era una carta abierta. Hablaba de cómo el sistema podía arruinar a una persona inocente, de cómo la venganza disfrazada de justicia podía devorar vidas enteras. No mencionó nombres, pero todos entendían a quién se refería. Lo publicó con su nombre completo, sin miedo,
y lo acompañó con una fotografía Valeria en la cafetería, sirviendo café con una sonrisa tranquila. En menos de 24 horas el texto se viralizó. Miles de personas lo compartieron. Algunos recordaban los viejos escándalos, pero otros, muchos más, empatizaron con ella. Hashtags como Todos somos Valeria y Justicia sin venganza comenzaron a circular. Daniela, desde su oficina, vio la tormenta crecer en redes y rompió una copa contra la pared. No puede ser, susurró. No otra vez. Una semana después, el abogado de Julián llegó con buenas noticias. Lo conseguimos, dijo agitando una carpeta. Las pruebas nuevas fueron creadas desde una IP registrada en la empresa de Daniela Ramírez. Tenemos el registro completo. Valeria se llevó la mano a la boca. No podía creerlo. Eso significa, interrumpió Julián, que esta vez ganó la verdad. El abogado sonrió. El juez tiene todo. No solo cerrará el caso, sino que probablemente habrá una investigación por falsificación y manipulación de evidencia. Valeria lloró por primera vez desde que todo comenzó, no de miedo sino de alivio. Julián la abrazó con fuerza, y en ese gesto se liberaron meses de tensión, dolor y silencio contenido. Semanas más tarde, el tribunal absolvió a Valeria de todos los cargos. El juez, con voz solemne, reconoció que había sido víctima de una difamación planificada. La sala aplaudió, algo poco común pero imposible de contener. Cuando salieron, el cielo estaba despejado. Julián la tomó de la mano. ¿Sabes?, dijo con una sonrisa cansada. Daniela tenía razón en una cosa. ¿En qué?, preguntó Valeria. El mundo no perdona, pero también aprende, y hoy el mundo te acaba de escuchar. Valeria respiró profundo. No me escuchó a mí, Julián. Te escuchó a ti, porque me creíste cuando nadie lo hacía. Se miraron por un largo momento. Luego, sin palabras, caminaron hacia el coche, mientras los fotógrafos gritaban preguntas que ya no importaban. En el retrovisor, Julián vio cómo el edificio del tribunal se hacía pequeño y pensó que por primera vez en mucho tiempo no huían de nada, solo avanzaban, juntos. Una tarde, mientras Valeria preparaba la cena y los niños veían caricaturas, Julián se levantó de golpe del sillón con una decisión repentina en los ojos. Voy a buscarla, dijo sin rodeos. Valeria lo miró sorprendida, dejando la cuchara en la mesa. ¿A quién? A Sara. Si hay una mínima posibilidad de que ese niño sea mío, necesito saberlo. No voy a repetir el mismo error. No voy a esconderme ni fingir que no pasó. Ella lo observó unos segundos, intentando leer si hablaba con culpa o con miedo. Lo que vio fue algo distinto: determinación. Hazlo bien, Julián. No huyas a ciegas, no lo arruines con impulsos, lo prometo, respondió él, acercándose y besándole la frente. Esta vez no me voy para escapar, me voy para cerrar el círculo. Esa misma noche, Julián se comunicó con un antiguo contacto en Monterrey, un periodista llamado Luis Ríos, quien había trabajado años rastreando personas desaparecidas y casos civiles. Necesito encontrar a alguien, dijo Julián por teléfono. Se llama Sara Mendoza. Vivía en Monterrey hace 7 años. Hubo un silencio breve al otro lado de la línea. Sara Mendoza, ese nombre me suena, respondió Luis. Déjame revisar mis archivos. Horas después, le envió un mensaje con una dirección, un pueblo a las afueras de San Pedro Garza García. Ahí vive alguien con ese nombre. Tiene un hijo pequeño, no hay más datos. El corazón de Julián empezó a golpearle el pecho como un tambor. A la mañana siguiente, antes de que amaneciera, salió con la camioneta vieja que usaba desde que había dejado su empresa. Valeria lo acompañó hasta la puerta, con los ojos cansados pero sin discutir. Llámame cuando llegues, dijo. Lo haré. Y pase lo que pase, recuerda quién eres ahora. Ella le tomó la mano. No el que se fue, el que regresó. Julián asintió. Lo sé. El viaje fue largo y silencioso. Atravesó carreteras polvorientas, pueblos dormidos, gasolineras vacías. Cada kilómetro lo hacía sentir más cerca del pasado que tanto había querido enterrar. Cuando llegó, el sol caía a plomo. La dirección lo llevó a una pequeña casa de ladrillo con un jardín descuidado. Tocó la puerta. Pasaron unos segundos eternos antes de que una mujer abriera. Era ella. El tiempo no la había borrado, solo la había vuelto más serena, más fuerte. Sara lo miró con sorpresa y un leve temblor en la voz. Julián. Hola, Sara, respondió él con voz baja. Necesito hablar contigo. Ella dudó un momento, pero finalmente lo dejó pasar. La casa era modesta, ordenada, con juguetes en una esquina y olor a sopa recién hecha. En la mesa había una mochila azul. Sara se sentó frente a él, cruzando los brazos. Supongo que vienes por la carta. Sí, dijo él.
necesito saber si es verdad. Ella lo miró largo rato, sin decir nada. Finalmente exhaló. Nunca pensé que te volvería a ver. ¿Es mío?, preguntó él sin rodeos. Sara bajó la mirada. No lo sé, respondió honestamente. Cuando me enteré ya te había ido. Intenté contactarte, pero desapareciste. Pensé en decirte, pero tenía miedo de que no me creyeras. ¿Y por qué ahora?, preguntó Julián. ¿Por qué esa carta, esa foto? Sara frunció el ceño. ¿Qué carta? Yo no te mandé nada. El aire pareció congelarse. ¿Cómo que no la enviaste? La carta tenía tu letra, tu firma. No, Julián, interrumpió Sara, con tono serio. No tengo idea de lo que estás hablando. El estómago de Julián se cerró. Entonces alguien la escribió para mí. Alguien que quiere que crea algo. ¿Quién haría eso?, preguntó Sara, preocupada. Él no respondió. No hacía falta. Ambos sabían el nombre que flotaba entre ellos. Daniela. Julián regresó esa misma noche, pero no solo con dudas, sino con una nueva sospecha. Daniela no solo los había perseguido judicialmente, también quería romper lo único que les quedaba, la confianza. En el camino de regreso, no dejó de mirar la foto del niño. El parecido era tan grande que dolía, pero algo dentro de él le decía que no podía confiar en las coincidencias. Al llegar, Valeria lo esperaba despierta. ¿La encontraste? Sí, pero no fue ella. No mandó nada. Valeria frunció el ceño. Entonces fue Daniela. Eso creo, y no sé qué busca porque ya lo perdió todo. No, Julián, respondió ella. No lo perdió todo. Perdió el control. Y cuando una persona así pierde el control, se vuelve peligrosa. Él asintió. Por eso tenemos que adelantarnos. Durante los días siguientes, Julián y Mateo empezaron a investigar. Buscaron registros postales, cámaras de seguridad, cualquier rastro del envío, y lo encontraron, una oficina de mensajería en la colonia Roma. Las cámaras mostraban a una mujer con gorra y gafas entregando el sobre. No se le veía el rostro, pero el porte era inconfundible. Daniela. Esa imagen fue suficiente. Julián no quería venganza, pero sí justicia. Con ayuda de su abogado, presentó una denuncia formal por acoso y difamación. Esta vez no con miedo, sino con pruebas. Un mes después, Daniela fue citada a declarar. Su estrategia era la misma de siempre: negar, manipular, sonreír ante las cámaras. Pero cuando el juez mostró las grabaciones y las conexiones con la oficina de mensajería, su expresión cambió. Por primera vez el control se le escapó. Intentó justificarse. Solo quería que supiera la verdad. ¿Verdad o veneno?, replicó el juez, porque lo que usted hizo fue intentar destruir la reputación de dos personas inocentes. Esa vez no hubo titulares ni escándalos, solo una sentencia, restricción de acercamiento, multa por difamación y un aviso judicial que pondría fin a su acoso. Al salir del juzgado, Julián miró el cielo despejado. Valeria lo esperaba afuera, con los niños corriendo a su alrededor. ¿Terminó todo?, preguntó ella. Sí, respondió él, esta vez de verdad. Ella sonrió, cansada pero libre. Entonces volvamos a casa, repitió Julián, mirando cómo los niños se tomaban de las manos y reían. Porque eso es lo único que vale la pena defender. Y mientras caminaban juntos hacia su nueva vida, el viento se llevó los últimos restos de un pasado que al fin dejaba de perseguirlos. Esta vez por fin la historia no terminaba con una herida, sino con un comienzo verdadero. Ese día, mientras los 4 niños jugaban en el suelo de la sala, Julián los observó desde el marco de la puerta sin decir nada. El sol de la tarde entraba por la ventana e iluminaba sus rostros con esa luz dorada que parecía venir de otro tiempo, uno donde las heridas ya no dolían tanto. Valeria estaba sentada en el sofá, doblando unas toallas y fingiendo no mirarlo, pero lo miraba, él lo sabía. Se acercó despacio, apoyó una mano sobre su hombro y dijo en voz baja: «No sé cómo agradecerte todo esto». Ella levantó la vista. «No tienes que agradecerme nada, solo prométeme que no volverás a esconderte». «Te lo prometo». Era extraño cómo la vida se encargaba de cerrar círculos sin pedir permiso. Iván, el niño que un día llegó como un misterio, ahora reía con los demás como si siempre hubiera estado allí. No preguntó mucho, no necesitó explicaciones largas. Bastó una tarde, una pelota y una pizza compartida para entender que había encontrado su lugar. Con el paso de los meses, el miedo se fue disipando. Ya no había titulares, ni cartas anónimas, ni juicios pendientes. Lo que quedaba era una familia aprendiendo a existir sin etiquetas, con sus enredos, sus silencios y sus días buenos y malos. Julián trabajaba por las mañanas en una pequeña consultoría contable desde casa, y Valeria seguía con la cafetería Trébol, que poco a poco se convertía en un punto de encuentro del vecindario.
Una tarde, mientras servía café a unos clientes, Valeria vio entrar a un hombre que no esperaba volver a ver. Era el periodista Luis Ríos, el mismo que había ayudado a Julián meses atrás. Vaya, el famoso héroe de los tribunales, bromeó con una sonrisa cansada. No exageres, Luis, respondió ella. Solo sobrevivimos. Pues eso ya es noticia, dijo él dejando una carpeta sobre la barra. Aquí hay algo que quizás te interese. Valeria la miró sin entender. ¿Qué es? El cierre oficial del caso. Con un pequeño añadido, Daniela Ramírez abandonó el país hace 3 semanas. Valeria se quedó en silencio unos segundos, procesando las palabras. ¿Y eso qué significa? Que probablemente no vuelva, ni por ti ni por él. Gracias, Luis. Su voz tembló un poco. De verdad. El periodista se levantó, le sonrió y dijo antes de irse, a veces las mejores historias no terminan con un escándalo, terminan con calma. Esa noche cuando cerraron el local, Julián llegó con los niños. Traían dibujos de la escuela y un pequeño pastel. ¿Qué celebramos?, preguntó Valeria. Nada especial, respondió Emiliano, solo que hoy fue un buen día. Todos rieron, encendieron las velas, aunque no había cumpleaños, y Valeria se sorprendió al ver a Iván soplarlas junto a sus hermanos. No había duda de que ahora era parte de la familia. Después, cuando los niños se fueron a dormir, Julián y Valeria se quedaron en la terraza, mirando las luces lejanas de la ciudad. ¿Te das cuenta?, dijo él en voz baja. Hace un año todo era caos. Y ahora tenemos 4 pequeños terremotos en casa, respondió ella con una sonrisa. Pero sí lo sé. No sé si merezco esto. Nadie merece algo así. Se gana paso a paso. Julián suspiró. He pensado en escribirlo todo, no como un libro de éxito, ni una biografía, solo dejarlo por escrito, para que ellos sepan algún día cómo llegamos aquí. Hazlo, dijo ella, pero no lo escribas como una historia triste. Escríbela como una historia que sobrevivió. Y así lo hizo. Cada noche, después de acostar a los niños, se sentaba frente a su viejo portátil y escribía. No sobre empresas, ni dinero, ni poder. Escribía sobre segundas oportunidades, sobre los silencios que curan, sobre mujeres fuertes y hombres que aprenden a mirar sin miedo. Un fragmento del primer capítulo decía: no fue la fortuna lo que me salvó, ni el arrepentimiento. Fue una mujer que se negó a odiarme, y unos niños que me enseñaron que el amor no se mendiga, se demuestra. Cada vez que despierto con sus risas, entiendo que no gané una familia, la encontré en el momento en que más la necesitaba. Valeria leyó esas líneas una madrugada y le puso la mano sobre el hombro. Creo que por fin escribiste algo verdadero. Es lo único verdadero que tengo, respondió él. Un año después, en la cafetería Trébol, inauguraron una pequeña librería en una esquina, con un cartel hecho a mano que decía historias que renacen. Entre las tazas, los libros y los dibujos infantiles colgados en las paredes, la vida seguía su curso, imperfecta pero hermosa. Los niños crecían, Julián aprendía a hornear pan, con resultados dudosos, y Valeria se reía cada vez que lo veía cubrirse de harina. Nada era fácil, pero tampoco hacía falta que lo fuera. Y cada tanto, cuando el sol bajaba y el bullicio del día se apagaba, Julián miraba a su alrededor. Las mesas llenas, las voces, el olor a café y pan recién hecho, y pensaba que tal vez, solo tal vez, el destino nunca se equivocó, porque a veces para encontrar el hogar, primero hay que perderlo todo, y él al fin había vuelto a casa.